El alto invierno llegó a la Patagonia chilena en 2010 como un puño cerrado. No era una estación, era una sentencia. El viento no silbaba sobre las montañas, las atravesaba, convertía el aire en cristales de hielo que cortaban la piel y ahogaban la esperanza. En ese rincón olvidado del sur, donde la crisis económica global apenas era un rumor distante, la miseria rural no necesitaba excusas. Simplemente existía, como el frío, como la nieve que nunca se derretía del todo. Amparo tenía 16 años y manos de mujer adulta, callosas, agrietadas, enrojecidas por el trabajo y el frío. Vivía sola en una cabaña de madera que crujía bajo el peso de la nieve acumulada, y cada noche se preguntaba lo mismo: ¿cuánto tiempo más? Su madre había muerto hacía 3 semanas. El cáncer se la llevó en silencio, igual que había vivido. Y con ella se fue el único escudo que Amparo tenía contra el mundo. Antes de seguir con esta historia, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo, abandonado por quienes creías que debían protegerte? Si es así, déjame en los comentarios de dónde nos ves y si alguna vez has tenido que luchar contra un destino que parecía ya escrito. Y si quieres saber cómo termina la historia de Amparo, suscríbete para no perderte el final. La tía de Amparo, la viuda de su tío muerto 2 años atrás, se había marchado una mañana sin decir palabra. Dejó la llave sobre la mesa, se llevó las mantas gruesas, el arroz, las papas que quedaban en la despensa. No hubo despedida, no hubo explicación. El mensaje era claro: ya no eres mi problema. Amparo encontró la cabaña vacía al volver de buscar leña. Ese día aprendió que el abandono no duele como un golpe, duele como el frío. Lento, profundo, hasta que ya no sientes nada. Pero Amparo no se fue. No podía, porque su madre, en los últimos días antes de morir, le había dicho algo. Con la voz quebrada y los ojos hundidos, le había tomado la mano y susurrado: busca debajo del suelo viejo, donde yo me sentaba, ahí está la verdad. Amparo no entendió entonces. Pensó que era el delirio de la fiebre, las palabras sin sentido de alguien que ya estaba más muerta que viva. Pero ahora, sola en esa cabaña que olía a humedad y a madera podrida, esas palabras eran lo único que tenía. Así que buscó. Cada mañana, después de avivar las brasas de la estufa oxidada, después de racionar el agua, después de contar los granos de arroz que le quedaban, Amparo se arrodillaba sobre el piso de madera y presionaba cada tabla con los dedos. Buscaba una que se diera, una que sonara diferente. Su madre no mentía, nunca mentía. Si había dicho que había algo ahí, entonces había algo. La rutina era siempre la misma. Despertaba antes del amanecer, cuando el frío era más cruel, y encendía el fuego con las astillas que había guardado la noche anterior. El humo subía perezoso por la chimenea rota, escapando por las grietas del techo. Calentaba agua en una lata abolida y bebía despacio, saboreando cada sorbo tibio como si fuera un lujo, porque lo era. Después revisaba la despensa vacía, contaba mentalmente cuántos días más podría aguantar con lo que tenía. La respuesta siempre era la misma: no muchos. El hambre se había vuelto algo cotidiano, un dolor sordo en el estómago que Amparo había aprendido a ignorar. Lo peor no era el hambre, lo peor era el silencio. Un silencio tan denso que amplificaba cada sonido: el crujido de la madera, el goteo del hielo derritiéndose en el techo, el latido de su propio corazón. A veces, en ese silencio, Amparo creía escuchar la voz de su madre, un susurro que venía de ninguna parte y de todas partes a la vez. «Busca», decía la voz, «busca». Y ella buscaba, pero el frío hacía difícil pensar con claridad. Amparo había comenzado a toser hacía una semana, una tos seca al principio, que ahora traía algo húmedo, algo oscuro. Sabía lo que significaba. Había visto a otros morir así en el pueblo, años atrás. Primero la tos, después la fiebre, después la muerte. No había médico a 50 kilómetros,
No había dinero para medicinas. No había nadie que viniera a ayudar. Solo el frío, la cabaña y la promesa de su madre. Una noche, mientras el viento golpeaba la fachada de madera con furia inusitada, Amparo tuvo un sueño. Soñó que su madre estaba sentada frente al fuego, en el mismo lugar donde siempre se sentaba, con las manos extendidas hacia las llamas. No hablaba, solo miraba a Amparo con esos ojos que lo sabían todo. Y entonces señaló hacia abajo, hacia el piso, hacia el lugar exacto donde sus pies descalzos tocaban la madera. Amparo despertó con el corazón acelerado. La cabaña estaba a oscuras. Las brasas de la estufa apenas emitían un resplandor rojizo. Se levantó temblando, no por el frío, sino por algo más. Se arrodilló en el lugar donde su madre siempre se sentaba y presionó la madera con ambas manos. Nada. Presionó más fuerte y entonces lo sintió. Un leve movimiento, un crujido diferente. La tabla cedía bajo la presión. Trabajó con los dedos, buscando el borde, intentando levantar la madera sin romperla. La tabla estaba hinchada por la humedad, resistente, pero finalmente cedió con un quejido áspero. Debajo había un hueco pequeño, excavado en la tierra seca, y dentro del hueco, envuelta en un trapo viejo, había una caja de metal oxidado. Amparo la sacó con manos temblorosas. La caja era pequeña, no más grande que un libro, y pesaba poco. La abrió despacio, con el corazón golpeándole en el pecho. Dentro no había oro ni dinero, había papeles, documentos amarillentos, doblados con cuidado, y un cuaderno pequeño con tapas de cuero gastado. Amparo acercó todo al resplandor de las brasas y comenzó a leer. Los documentos eran títulos de propiedad, fechados en 1938, firmados con nombres que Amparo no reconoció al principio, pero entonces vio el apellido. Vega, su apellido. Los papeles decían que la tierra donde estaba construida la cabaña, todo el valle circundante, rico en depósitos minerales según especificaba el documento, pertenecía legalmente a su familia. No solo la cabaña, kilómetros de tierra. Tierra que ahora estaba siendo reclamada por corporaciones mineras, según los rumores que Amparo había escuchado en el pueblo antes de que su madre muriera. Abrió el cuaderno. Las primeras páginas estaban escritas con la letra de su madre, pequeña y cuidadosa. Eran entradas de diario, fechadas años atrás. Amparo leyó rápido, pasando las páginas con dedos torpes. Su madre escribía sobre reuniones secretas, sobre hombres de traje que venían al pueblo ofreciendo dinero, sobre amenazas veladas. Y entonces, Amparo leyó algo que le heló la sangre más que el invierno. Hoy vino de nuevo. El hombre de la corporación dice que si no firmamos, nos quitarán la tierra de todas formas. Dice que tiene jueces comprados, funcionarios en su bolsillo. Dice que nosotros no somos nadie. Pero yo no firmaré. Esta tierra es de Amparo, es su futuro. Que me maten si es necesario, pero no firmaré. Amparo cerró el cuaderno. Sus manos temblaban, pero ya no era por el frío. Era rabia. Una rabia vieja, heredada, que llevaba años enterrada bajo el miedo y la resignación. Su madre no había muerto solo de cáncer. Había muerto de luchar, de resistir, de proteger algo que Amparo ni siquiera sabía que existía. Y ahora ese algo era suyo. Amparo pasó la noche despierta, leyendo y releyendo los documentos a la luz moribunda de las brasas. Cada página era una pieza de un rompecabezas que nunca supo que estaba armando. Su madre había documentado todo: fechas, nombres, conversaciones. Había anotado cada visita de los hombres de traje, cada amenaza disfrazada de oferta generosa. Y había guardado pruebas, recibos de pagos rechazados, cartas de abogados, copias de documentos oficiales que demostraban que la tierra nunca había sido vendida legalmente. La última entrada del diario estaba fechada 2 meses antes de la muerte de su madre. La letra era más temblorosa, como si le costara sostener el lápiz. Decía simplemente: si algo me pasa, Amparo sabrá qué hacer. Ella es más fuerte de lo que cree, la tierra le pertenece, que luche por ella como yo no pude.
Amparo cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho. Afuera el viento había cesado. El silencio que quedó era absoluto, pesado, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Ella también contuvo la suya. Por primera vez en semanas, sintió algo más que miedo y hambre. Sintió propósito. Pero el propósito no calentaba, no alimentaba. Amparo guardó los documentos de vuelta en la caja de metal y la escondió bajo su colchón raído. Tenía que pensar, tenía que planear, pero primero tenía que sobrevivir. Y para sobrevivir necesitaba leña, necesitaba comida, necesitaba fuerza. La tos regresó, más violenta esta vez, sacudiéndole el pecho hasta hacerla doblarse sobre sí misma. Cuando pasó, había sangre en su mano. No mucha, solo unas gotas, pero suficiente. No tenía tiempo. Lo supo con una claridad terrible. Si no hacía algo pronto, moriría en esa cabaña como su madre, y los documentos quedarían enterrados para siempre. Nadie vendría a buscarla. Nadie sabía que estaba ahí. La viuda se había asegurado de eso. Durante los siguientes días, Amparo racionó todo con precisión militar. Comía una vez al día, apenas lo suficiente para mantenerse consciente. Quemaba solo la leña necesaria para no morir congelada durante la noche. Y buscaba en el cuaderno cualquier pista sobre qué hacer con los documentos. Su madre había mencionado un abogado en Puerto Montt, un hombre llamado Soto que había intentado ayudarla. Pero Puerto Montt estaba a más de 100 kilómetros. Sin dinero, sin transporte, sin fuerzas, era inalcanzable. La fiebre empeoró. Amparo comenzó a perder la noción del tiempo. A veces era de día, a veces de noche, pero todo se sentía igual, frío, oscuro, interminable. En sus momentos de lucidez, se arrastraba hasta la estufa y alimentaba el fuego. En los momentos de delirio, veía a su madre sentada frente a ella, hablando en susurros que Amparo no podía entender. Una noche, o quizás era de día, ya no estaba segura, escuchó algo diferente. No el viento, no el crujido de la madera. Algo mecánico, distante, que se acercaba. Un motor. Amparo se incorporó con dificultad, mareada, confundida. ¿Un motor? Ahí no había caminos, no había autos, no había nadie. El sonido se hizo más fuerte, más cercano. Era un helicóptero. Amparo lo reconoció por las películas que había visto años atrás en el pueblo, antes de que todo se derrumbara. Un helicóptero, aquí, en medio del alto invierno. No tenía sentido. Se arrastró hasta la ventana sucia y miró afuera. La nieve caía densa, pero entre los copos pudo ver luces intermitentes en el cielo, acercándose rápido, demasiado rápido. El sonido del motor se volvió irregular, como si algo estuviera mal. Y entonces, el helicóptero apareció entre las nubes bajas, tambaleándose, perdiendo altura. Amparo observó, paralizada, mientras la máquina luchaba contra el viento y la nieve. Las aspas giraban erráticamente. El fuselaje se inclinaba en ángulos imposibles. Y entonces, con un rugido metálico que rasgó el silencio del valle, el helicóptero se estrelló. El impacto sacudió la tierra. Amparo sintió la vibración bajo sus pies descalzos. El helicóptero había caído a menos de 100 metros de la cabaña, en un claro entre los árboles helados. Por un momento todo quedó en silencio. Y luego comenzó el humo, columnas negras que subían hacia el cielo gris. Amparo no pensó. Se puso el abrigo más grueso que tenía, tomó la linterna que apenas funcionaba y salió. El frío la golpeó como un puño. La nieve le llegaba hasta las rodillas, haciendo cada paso un esfuerzo agotador. La tos regresó, pero la ignoró. Siguió avanzando hacia el humo, hacia los restos del helicóptero. Cuando llegó, lo que vio la dejó sin aliento. El fuselaje estaba destrozado, retorcido como papel arrugado. Una de las aspas se había clavado en la tierra, la otra colgaba doblada en un ángulo grotesco. Las ventanas estaban rotas, el interior oscuro y humeante. Amparo se acercó despacio, alumbrando con la linterna. Había cuerpos adentro. 2,
tal vez 3. No se movían, y entonces escuchó algo, un gemido débil, ahogado. Venía de fuera del helicóptero, a unos metros de distancia. Amparo giró la linterna y lo vio. Un hombre, arrastrado o lanzado por el impacto, yacía semiconsciente contra una formación rocosa. Estaba vivo. Amparo se acercó, sus botas crujiendo en la nieve. El hombre vestía un traje caro, ahora rasgado y manchado de sangre. Tenía una pierna doblada en un ángulo antinatural y una herida profunda en la cabeza. Su respiración era superficial, irregular. Amparo se arrodilló junto a él y le alumbró la cara. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello oscuro salpicado de gris y facciones duras que, incluso inconsciente, mantenían una expresión de autoridad. A su lado había un maletín de cuero fino, medio abierto, con papeles esparcidos en la nieve. Amparo tomó uno de los papeles. Estaba mojado, manchado de sangre, pero pudo leer el encabezado: Corporación Minera Darcy. Su corazón se detuvo. Darcy. Ese nombre aparecía en el cuaderno de su madre, una y otra vez. El hombre de la corporación, el que había amenazado, presionado, intentado robar la tierra, y ahora estaba ahí, a sus pies, moribundo. Amparo soltó el papel y retrocedió. Su mente trabajaba rápido a pesar de la fiebre. Podía dejarlo ahí. Nadie sabría. El frío lo mataría en pocas horas. Sería justicia, de alguna forma retorcida. Este hombre representaba todo lo que había destruido a su familia, y ahora el destino lo había puesto en sus manos. Pero entonces, el hombre abrió los ojos. Apenas, solo una rendija, pero suficiente para mirarla. Sus labios se movieron, intentando formar palabras que no salieron. Y en ese momento, Amparo vio algo que no esperaba ver. Miedo. Miedo genuino, humano, del tipo que no distingue entre ricos y pobres. Ella se quedó ahí, arrodillada en la nieve, mirando al hombre que había arruinado su vida. Y tuvo que elegir. La decisión no fue fácil, no fue noble, no fue heroica. Fue práctica y terrible a partes iguales. Si lo dejaba morir, perdía la única prueba viva de la conexión entre la corporación y el robo de tierras. Si lo salvaba, tenía un rehén, una carta de negociación, alguien que podría confirmar todo lo que el cuaderno de su madre decía. Pero más que eso, más profundo que cualquier cálculo estratégico, había algo más. Amparo recordó las palabras de su madre, escritas en la última página del cuaderno: no permitas que te conviertan en lo que ellos son. Así que tomó al hombre por los brazos y comenzó a arrastrarlo. Fue un infierno. El hombre era pesado, muerto de peso, y cada metro que Amparo avanzaba le costaba lo poco que le quedaba de fuerza. La nieve se metía en sus botas. El frío le quemaba los pulmones. La tos regresaba cada pocos pasos, obligándola a detenerse. Pero no soltó, no lo dejó. Tardó casi una hora en arrastrarlo hasta la cabaña. Cuando finalmente cruzó la puerta, sus piernas cedieron y cayó de rodillas. El hombre quedó tendido en el piso de tierra, inconsciente, sangrando. Amparo cerró la puerta, aseguró el cerrojo y se apoyó contra la madera, respirando con dificultad. Afuera la noche había caído por completo. El helicóptero seguía ardiendo en la distancia, una mancha de luz naranja contra la oscuridad. Y dentro de la cabaña, Amparo acababa de traer al enemigo a su único refugio. No sabía si había hecho lo correcto. Solo sabía que ya no había vuelta atrás. Amparo trabajó durante horas sin descanso. Cada movimiento era una batalla contra su propio cuerpo que le gritaba que se detuviera, que se rindiera, pero no podía. Ahora que había tomado la decisión de salvar a ese hombre, tenía que hacerlo bien. No por él, sino por ella misma. Primero limpió la herida de la cabeza con agua caliente, y el último trapo limpio que le quedaba. La herida era profunda, pero no mortal. Luego inmovilizó la pierna rota usando tablas de una silla vieja y tiras de tela rasgadas de su propia manta. No era perfecto, pero tendría que servir.
El hombre gemía de vez en cuando, entrando y saliendo de la conciencia, pero nunca abrió los ojos por completo. Cuando terminó, Amparo se desplomó junto a la estufa. Temblaba violentamente, pero no sabía si era por el frío, la fiebre o el agotamiento. Miró al hombre tendido en el suelo de su cabaña. Augusto Darcy. El nombre completo apareció en su mente como una revelación. Lo había visto en los papeles del maletín que había dejado afuera junto al helicóptero destrozado. Tenía que recuperar ese maletín. Lo que hubiera dentro podría ser importante. Pero afuera la tormenta había regresado con más fuerza, y Amparo sabía que si salía ahora, en su estado, no regresaría. Tendría que esperar hasta el amanecer. Se acurrucó cerca del fuego, envuelta en lo que quedaba de su manta, y cerró los ojos. Pero no pudo dormir. Su mente no paraba de trabajar, de planear, de preguntarse qué vendría después. Había salvado la vida de su enemigo. Ahora tenía que decidir qué hacer con él. El amanecer llegó lento y gris. Amparo se despertó con el sonido de la tos del hombre. Se incorporó de inmediato y lo encontró despierto, con los ojos abiertos, mirando el techo de madera agrietado. Cuando sintió su presencia, giró la cabeza despacio y la miró. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Amparo sostuvo su mirada, negándose a mostrarse intimidada. Finalmente, el hombre habló. Su voz era ronca y débil. «Agua». No fue una pregunta. Fue una orden, suave pero inequívoca. El tono de alguien acostumbrado a ser obedecido. Amparo sintió una chispa de rabia, pero la sofocó. Se levantó, fue hasta el pequeño barril donde guardaba agua y llenó una taza de lata. Se acercó al hombre y lo ayudó a incorporarse apenas lo suficiente para beber. Él tomó agua con avidez, derramando la mitad por la barba incipiente que oscurecía su mandíbula. Cuando terminó, volvió a mirarla. «¿Quién eres?». Amparo no respondió de inmediato. Lo estudió, buscando algún rastro de reconocimiento en sus ojos. Nada. Para él, ella era nadie. Una campesina más. Una niña sin importancia en un lugar olvidado. «Me llamo Amparo Vega». Esperó para ver si el apellido significaba algo para él. Una chispa de reconocimiento cruzó brevemente sus ojos, pero fue reemplazada rápidamente por dolor cuando intentó moverse. «Mi pierna está rota. No te muevas o empeorará». Darcy respiró hondo, controlando el dolor. Miró alrededor de la cabaña, evaluando, calculando. «¿Estoy solo? ¿Los otros? Muertos. Tú eres el único que sobrevivió». Algo pasó por el rostro del hombre. ¿Alivio? ¿Pesar? Fue tan rápido que Amparo no pudo estar segura. «¿Cuánto tiempo llevo aquí?». «Una noche. Necesito mi maletín. Lo dejé en el helicóptero». «Lo sé. Lo vi». Los ojos de Darcy se agudizaron, recuperando parte de su claridad. «Tráelo». «¿No?». Fue la primera vez que Amparo le negó algo directamente. Vio cómo la sorpresa se dibujaba en el rostro del hombre, seguida de algo más oscuro. «Escucha, niña, ese maletín contiene documentos importantes. Documentos que valen más que esta». Hizo una pausa, mirando el interior decrépito de la cabaña con apenas disimulado desprecio. «Esta choza. Te pagaré bien por traerlo». «No quiero tu dinero. Todos quieren dinero. Yo no». Darcy la miró con una intensidad nueva, como si la estuviera viendo realmente por primera vez. «Entonces, ¿qué quieres?». No fue una pregunta, fue un reconocimiento. Él sabía que ella quería algo. La gente como él siempre asumía que todos querían algo. Amparo se inclinó hacia adelante, acercándose lo suficiente para que él pudiera ver la determinación en sus ojos. «Quiero la verdad sobre la tierra, sobre lo que tu corporación le hizo a mi familia». El silencio que siguió fue denso, cargado. Darcy cerró los ojos brevemente, y cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en ellos. Cansancio. O quizás resignación. «Vega. Tu madre era Elena Vega». No fue una pregunta. Él lo sabía. Lo había sabido todo el tiempo.
Sí, ella murió. Lo supe hace unas semanas. ¿Cómo lo supiste? Porque dejé de recibir sus negativas. Después de 10 años rechazando cada oferta, de repente, silencio. Hice averiguaciones. Hizo una pausa, tosió, y una mueca de dolor cruzó su rostro. Lo siento por tu pérdida. Las palabras sonaron automáticas, vacías. Amparo sintió náuseas. No quiero tu lástima. No te la estoy dando. Solo constato un hecho. Tu madre era obstinada. Admirablemente obstinada, debo decir. Ella protegía lo que era nuestro. ¿Nuestro? Darcy dejó escapar algo que podría haber sido una risa si no sonara tan amargo. Niña, nada es de nadie en este mundo. Solo hay poder y la ilusión de propiedad. Tu familia tiene papeles viejos. Yo tengo jueces, abogados, políticos. ¿Quién crees que ganará? Tú estás aquí, herido, a mi merced. No te veo ganando nada ahora. Por primera vez, algo parecido al respeto apareció en los ojos de Darcy. Touché. Entonces dime, Amparo Vega, ¿qué planeas hacer conmigo? Todavía no lo sé, y era verdad. Amparo se levantó y se alejó. Necesitaba distancia, necesitaba pensar. Darcy no intentó detenerla. No podía. Estaba atrapado en ese piso tanto como ella estaba atrapada en esa situación. Si no me encuentran pronto, enviarán equipos de búsqueda, dijo Darcy, su voz flotando desde el rincón donde yacía. Cuando lo hagan, te recompensarán generosamente por cuidar de mí. O te encontrarán muerto y no habrá nada que explicar. El silencio que siguió fue incómodo. Darcy comprendió que su vida dependía completamente de los caprichos de una adolescente hambrienta y enferma, que tenía todas las razones del mundo para dejarlo morir. ¿Qué garantía tengo de que me mantendrás vivo?, preguntó finalmente. Amparo se giró para mirarlo. La misma garantía que yo tengo de que tu gente no me matará cuando te encuentren. Ninguna. La honestidad brutal de la respuesta pareció desarmar a Darcy. Asintió lentamente. Entonces estamos en un impasse. ¿Sí? ¿Y ahora? Ahora descansas. Yo voy a buscar tu maletín, y cuando regrese, vamos a tener una conversación larga sobre exactamente qué documentos contiene y qué planeabas hacer en mi tierra. Tu tierra, repitió Darcy, y esta vez la amargura en su voz era palpable. Así que lo sabes, tu madre te lo dijo. Ella me dejó la verdad, sí, la verdad. Darcy cerró los ojos. La verdad es un lujo que pocos pueden permitirse, niña. Espero que estés preparada para el precio que cobra. Amparo no respondió. Se puso el abrigo, tomó la linterna y salió al frío. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un paisaje blanco e inmaculado, que ocultaba toda la violencia de la noche anterior. Amparo caminó hacia los restos del helicóptero, sus botas hundiéndose en la nieve fresca. El fuselaje había dejado de arder, pero el olor a queroseno y metal quemado todavía flotaba en el aire. Encontró el maletín medio enterrado en la nieve, cerca de donde había encontrado a Darcy la noche anterior. Lo sacó y lo limpió con manos entumecidas. Estaba cerrado con un candado de combinación. Por supuesto, los hombres como Darcy no dejaban nada sin proteger. Amparo regresó a la cabaña con el maletín bajo el brazo. Cuando entró, encontró a Darcy exactamente donde lo había dejado, mirando el techo con expresión vacía. ¿Lo encontré?, dijo ella dejando el maletín en el suelo con un golpe sordo. La combinación es 04-11-98. Amparo frunció el ceño. ¿Por qué me la das tan fácilmente? Porque no tengo opción. Y porque en este momento necesito que confíes en mí, tanto como yo necesito confiar en ti. Esa es la única forma en que ambos saldremos vivos de esto. Amparo dudó, pero finalmente se arrodilló junto al maletín e introdujo la combinación. Los cierres se abrieron con un clic. Levantó la tapa lentamente. Dentro había fajos de dinero en efectivo, más del que Amparo había visto en toda su vida.
un teléfono satelital y carpetas llenas de documentos. Amparo tomó una de las carpetas y comenzó a hojearla. Eran contratos, planos, estudios geológicos, y todos tenían un título en común: Valle Vega, proyecto de adquisición, su valle, su tierra. Todo estaba documentado con precisión clínica: el valor mineral estimado, los planes de extracción, las proyecciones de ganancia. Y en la última página de la carpeta principal, un documento que hizo que el corazón de Amparo se detuviera. Era una orden de desalojo, firmada, sellada, lista para ser ejecutada, con su nombre en ella. Amparo levantó la vista hacia Darcy, sosteniendo el documento en su mano temblorosa. ¿Esto? ¿Ibas a echarme de mi propia tierra? Darcy no apartó la mirada. Era solo negocios. ¿Negocios? Amparo sintió que algo se quebraba dentro de ella. No tristeza, no miedo, rabia pura. Mi madre murió protegiéndose de tus negocios. Tu madre murió de cáncer. Mi madre murió de estrés, de años luchando contra gente como tú, de no poder comprar medicina porque todo su dinero se iba en abogados que intentaban proteger nuestra tierra de tus negocios. La voz de Amparo se quebró al final, y la tos regresó, violenta, sacudiéndola hasta hacerla doblarse. Cuando pasó, había sangre en su mano de nuevo, más que antes. Darcy la observó en silencio. Cuando habló, su voz era más suave, casi humana. Estás enferma. Gracias por la observación brillante. No llegarás a Puerto Montt a pie, ni siquiera llegarás al pueblo más cercano. Necesitas ayuda médica. No necesito nada de ti. Sí la necesitas. Y yo necesito salir de aquí. Podemos ayudarnos mutuamente. Amparo lo miró con desconfianza. ¿Cómo? Ese teléfono satelital. Puedes usarlo para llamar a mi corporación. Ellos enviarán un helicóptero de rescate. Te sacarán de aquí, te darán tratamiento médico. ¿A cambio? A cambio me callo y te dejo quedarte con mi tierra. A cambio negociamos. Tú tienes los títulos de propiedad. Yo tengo los recursos para hacerlos valer legalmente. Trabajamos juntos. ¿Por qué habría de confiar en ti? Porque ahora mismo soy la única posibilidad que tienes de salir viva de aquí. Y tú eres la única posibilidad que tengo yo. Amparo sostuvo el teléfono satelital en sus manos. Era pequeño, negro, sorprendentemente ligero. En ese pequeño aparato estaba su salvación, o su condena. Miró a Darcy, intentando leer más allá de la máscara de hombre de negocios. ¿Estaba siendo honesto? ¿O era otra manipulación más, una más sofisticada que las anteriores? Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. El tiempo es algo que ninguno de los dos tenemos, y tenía razón. Amparo lo sabía. Cada hora que pasaba, su condición empeoraba, y cada hora que Darcy pasaba sin atención médica adecuada, aumentaban las chances de que muriera de una infección o complicaciones. Pero antes de tomar cualquier decisión, necesitaba saber toda la verdad. Primero, dijo Amparo cerrando el maletín, vas a contarme todo, cada detalle de lo que planeabas hacer, cada mentira que le dijeron a mi madre, todo. Darcy la estudió por un largo momento. Luego asintió lentamente. De acuerdo, pero será una historia larga. Y no te va a gustar. Ya no me gusta nada de esto. Habla. Y así, en esa cabaña helada que olía a humedad y desesperanza, Augusto Darcy comenzó a hablar. Darcy habló durante horas, y cada palabra era como un clavo hundiéndose más profundo en el ataúd de las ilusiones de Amparo. No porque revelara algo que ella no sospechara, sino porque confirmaba cada sospecha, cada miedo, cada pesadilla que había imaginado sobre cómo funcionaba realmente el mundo. Todo comenzó hace 12 años, dijo Darcy, su voz rasposa pero constante. Un estudio geológico independiente reveló que este valle tenía uno de los depósitos de litio más ricos de Sudamérica. No solo litio, también tierras raras, minerales que valen fortunas en el mercado internacional.
El problema era que la tierra estaba dividida entre 3 familias locales que se negaban a vender. Amparo escuchaba en silencio, alimentando las brasas de la estufa mecánicamente. Las otras 2 familias fueron persuadidas. Una aceptó una compensación generosa y se mudó a Santiago. La otra tuvo problemas con la ley, problemas que mi empresa ayudó a resolver a cambio de la firma. Hizo una pausa, tosió. Pero tu familia fue diferente. Mi familia conocía sus derechos. Tu familia era obstinada. Tu abuelo primero. Él fue el más difícil. Murió antes de que pudiéramos llegar a un acuerdo. Luego tu tío. Murió en un accidente en la granja, si mal no recuerdo. Algo en la forma en que dijo accidente hizo que la sangre de Amparo se helara más que el frío. ¿Qué tipo de accidente? Un tractor volcado, trágico. Darcy la miró directamente. Pero fue un accidente, Amparo. No todo es una conspiración. ¿Y mi madre? Tu madre era la más testaruda de todos. Le ofrecimos dinero, mucho dinero. Le ofrecimos una casa en la ciudad, educación para ti, un futuro. Rechazó todo. Dijo que la tierra era tu herencia, que prefería morir antes que venderte tu futuro. Su voz adquirió un tono casi admirativo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Ella no se rindió porque ustedes la mataron por dentro. Nadie la obligó a ser mártir. La rabia estalló en Amparo como un geyser. Ustedes la acorralaron, la amenazaron, la agotaron hasta que su cuerpo simplemente se rindió. El cáncer no discrimina entre ricos y pobres, Amparo. Tu madre se habría enfermado de todas formas, pero habría tenido dinero para tratamiento. Si ustedes no hubieran drenado cada centavo que teníamos en abogados y defensa legal. Darcy no tenía respuesta para eso, o si la tenía, tuvo la decencia de no decirla. Amparo se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo el mundo con una mortaja blanca. Se abrazó a sí misma, sintiendo el frío filtrarse a través de su ropa. ¿Por qué?, preguntó sin girarse. Ustedes tienen dinero, poder. ¿Por qué no simplemente nos pagaron un precio justo y ya? Porque en el momento en que pagas un precio justo, estableces un precedente. Otras familias empiezan a exigir más. Los márgenes de ganancia se reducen. Los accionistas se quejan. El sistema entero se desmorona. Oh, el sistema. Amparo se giró para mirarlo. Hablas del sistema como si fuera algo natural, como el clima, pero no lo es. Es algo que gente como tú construyó deliberadamente. Yo no construí nada. Yo solo juego con las reglas que existen. Y cuando las reglas no funcionan a tu favor, las cambias. Exacto. Por primera vez, algo parecido a una sonrisa apareció en el rostro de Darcy. Empiezas a entender cómo funciona el mundo real. No quiero entenderlo, quiero cambiarlo. La sonrisa de Darcy se desvaneció. Entonces morirás tratando. Como tu madre. El silencio que siguió fue pesado, cargado de todas las verdades no dichas que flotaban entre ellos. Finalmente, Amparo regresó y se sentó frente a Darcy. Dime algo honestamente. Si llamo a tu gente, si los dejo rescatarte, ¿qué me garantiza que no me matarán en cuanto salgas de aquí? Darcy la miró con una intensidad nueva. Nada. No puedo garantizarte nada, pero puedo ofrecerte algo mejor que garantías. Puedo ofrecerte un acuerdo que nos beneficie a ambos. Escucho. Tú tienes los títulos de propiedad originales. Esos documentos son legalmente válidos, sin importar cuántos jueces tenga en mi bolsillo. Si esto llega a corte internacional, si hay suficiente presión pública, podría perder. No solo esta tierra, sino mi reputación, mi corporación. Todo. Bien, pero aquí está el problema. Tú estás muriendo. Esa tos no es solo un resfriado. Es neumonía, probablemente. Sin tratamiento tienes días, tal vez una semana. Y si mueres, los documentos desaparecen contigo. Mi problema se resuelve solo. Era brutal, pero honesto. Amparo apreciaba la honestidad, incluso cuando dolía.
Entonces propongo esto, continuó Darcy. Llamamos ahora. Mi gente nos rescata a ambos. Te doy acceso a los mejores médicos. Tratamiento completo. A cambio, vendemos juntos. No me quedó con toda la tierra. La compramos oficialmente, legalmente, de ti. Te pago un precio justo, más un porcentaje de las ganancias de la operación minera durante 10 años. Suficiente para que nunca tengas que preocuparte por dinero de nuevo. ¿Y qué me impide simplemente tomar ese acuerdo y luego denunciar todo lo que me contaste? Contratos de confidencialidad, acuerdos legales blindados. Si hablas, pierdes todo. Hizo una pausa. Pero más importante que eso, sentido común. Puedes tener una vida cómoda y segura, o puedes ser una mártir como tu madre. No puedes ser ambas cosas. Amparo sintió náuseas, no por la enfermedad, sino por lo tentadora que sonaba la oferta. Dinero, seguridad, tratamiento médico, una vida lejos del frío y el hambre, todo lo que su madre había querido para ella. Todo a cambio de traicionar exactamente por lo que su madre había muerto luchando. Necesito pensar, dijo finalmente. No tienes tiempo para pensar. Entonces no tengo tiempo, pero igual voy a pensar. Darcy suspiró, frustrado pero resignado. Cerró los ojos, y en minutos, su respiración se hizo más profunda. Se había quedado dormido o inconsciente. Amparo no estaba segura. Ella se quedó ahí, sentada junto al fuego moribundo, sosteniendo el teléfono satelital en una mano y los títulos de propiedad en la otra. En una mano, la salvación inmediata. En la otra, la herencia de su madre. No podía tener ambas. La tos regresó, más violenta que nunca. Cuando pasó, Amparo miró su mano y vio más sangre. Darcy tenía razón. No tenía mucho tiempo. Tal vez días, tal vez menos. Se levantó con dificultad y caminó hacia el escondite donde había guardado la caja de metal con el cuaderno de su madre. Lo sacó y lo abrió, buscando consuelo, buscando dirección. Las páginas estaban llenas de la letra cuidadosa de su madre, documentando años de lucha. Y entonces, en las últimas páginas, encontró algo que no había visto antes. Una entrada breve, escrita con mano temblorosa. 18 de marzo. El médico confirmó lo que ya sabía. Quedan meses, tal vez semanas. Le dije a Amparo que me iba a recuperar. No puedo decirle la verdad todavía. Es muy joven para cargar con esto. Pero cuando llegue el momento, cuando yo ya no esté, necesito que ella sepa algo. La tierra no es solo tierra. Es dignidad. Es historia. Es la prueba de que existimos, de que importamos. Si la vende, si la entrega sin pelear, entonces todo por lo que luché no habrá significado nada. Pero tampoco puedo pedirle que muera por esto como yo estoy muriendo. Necesito que ella viva. Necesito que encuentre una forma de vivir y de preservar nuestra dignidad. No sé cómo se hace eso. Ojalá lo supiera. Ojalá pudiera decirle cómo. Pero no puedo. Solo puedo dejarle la verdad y confiar en que ella sea más inteligente que yo, más fuerte que yo. Confío en mi Amparo. Ella encontrará el camino. Amparo cerró el cuaderno con manos temblorosas. Las lágrimas corrían por sus mejillas, congelándose antes de llegar a su barbilla. Su madre le había dejado la decisión, sabiendo que sería imposible, sabiendo que no había respuesta correcta. ¿Vivir o preservar la dignidad? ¿Por qué tenía que elegir? Miró a Darcy durmiendo inquieto en el piso. Miró el teléfono satelital. Miró los títulos de propiedad. Y entonces miró el maletín, todavía abierto, con todas sus carpetas de documentos. Y ahí fue cuando tuvo una idea. Era arriesgada, probablemente estúpida, pero era la única forma en que podía ver de tener ambas cosas, su vida y su dignidad. Amparo tomó el teléfono satelital y lo encendió. La pequeña pantalla se iluminó en la oscuridad de la cabaña. Había señal, débil, pero suficiente. Buscó en el menú hasta encontrar la función de grabación de voz.
Presionó el botón de grabar. Mi nombre es Amparo Vega. Tengo 16 años y estoy muriendo en una cabaña en el Valle Vega, Patagonia chilena. Conmigo está Augusto Darcy, director ejecutivo de la corporación minera Darcy. Él me ha confesado que su empresa ha estado usando métodos ilegales para adquirir tierras en esta región. Lo que viene a continuación es su confesión, grabada con su conocimiento y consentimiento. Se acercó a Darcy y lo sacudió suavemente hasta que despertó. ¿Qué? Necesito que repitas todo lo que me dijiste, pero esta vez, grabado. Darcy miró el teléfono en sus manos y comprendió inmediatamente. No. Entonces no llamo a tu gente. Morimos ambos aquí. Estás loca. Estoy desesperada. Hay una diferencia. Amparo tosió de nuevo y la sangre salpicó su mano. Mírame, no estoy jugando. Darcy la estudió por un largo momento. Vio en sus ojos algo que lo hizo retroceder. La determinación de alguien que ya no tiene nada que perder. ¿Qué ganas con esto? Seguro. Si algo me pasa después del rescate, si tengo un accidente conveniente, esta grabación se hace pública. Tú pierdes todo. Y si grabo esto, ¿qué te impide hacerlo público de todas formas? Porque también firmaré tu acuerdo. Venderé la tierra legalmente, aceptaré tu dinero, pero con esta grabación como póliza de seguro. Nos protegemos mutuamente. Era un equilibrio delicado de miedo mutuo, destrucción mutua asegurada, pero en miniatura. Darcy lo comprendió y, para sorpresa de Amparo, una sonrisa genuina apareció en su rostro. Eres más inteligente que tu madre. Mi madre era noble, yo solo intento sobrevivir. La nobleza no paga las cuentas del hospital. Lo sé. Darcy asintió lentamente. De acuerdo, pero con condiciones. La grabación se queda contigo, pero tú firmas un documento legal donde te comprometes a no hacerla pública, excepto en caso de que algo te pase. Y por algo, me refiero a muerte o daño físico probado. No un resfrío, no paranoia. Muerte real. Acepto. Y el porcentaje de ganancias se reduce a 5 años, no 10. 8 años. 6. 7. Y además financias una clínica en el pueblo más cercano. Equipamiento completo, personal médico, gratis para todos los residentes. Darcy la miró con algo que podría haber sido admiración. Eres una negociadora natural. Aprendí del mejor extorsionador de Chile. Esta vez Darcy rió, y fue una risa real, aunque le dolió el costado al hacerlo. De acuerdo. 7 años y tu clínica. Ahora dame ese maldito teléfono y dejemos que yo haga mi confesión antes de que ambos muramos aquí. Amparo puso el teléfono frente a él y presionó grabar nuevamente. Darcy respiró hondo y comenzó a hablar. Repitió todo. Cada detalle de las operaciones ilegales, las intimidaciones, las manipulaciones legales. Habló durante 20 minutos y cada palabra era una sentencia potencial de prisión. Cuando terminó, Amparo detuvo la grabación y guardó el archivo con una contraseña. Luego buscó en los contactos del teléfono hasta encontrar el número de emergencias de la corporación. Pero antes de llamar, algo la detuvo. Un sonido afuera, no el viento. Algo más, un motor, lejano pero acercándose. Darcy también lo escuchó. Su expresión cambió inmediatamente. No deberían estar aquí todavía. No he activado el rastreador de emergencia. ¿Quién entonces? Y entonces Amparo lo supo. Su tía, la viuda. Ella conocía los rumores sobre el helicóptero estrellado, sobre el millonario perdido en el valle, y había venido a reclamar lo que creía que le pertenecía. El motor se hizo más fuerte. No era un helicóptero, era una motonieve. Amparo corrió a la ventana y miró afuera. En la distancia, pudo ver 2 figuras aproximándose sobre motonieves. Una de ellas era definitivamente su tía. Reconoció su silueta incluso a esa distancia. «Tenemos compañía», dijo Amparo. «¿Quién? Gente que también quiere tu dinero, y no van a negociar tan amablemente como yo». Darcy intentó incorporarse,
pero el dolor lo detuvo. Entonces llama ahora. Llama antes de que lleguen. Amparo ya tenía el teléfono en la mano, pero sus dedos se detuvieron sobre los botones. Si llamaba ahora, habría preguntas. Su tía llegaría justo cuando la corporación estuviera respondiendo. Se complicaría todo. Pero si no llamaba, tenía que enfrentar a su tía y a quien sea que viniera con ella. Y ella no estaba en condiciones de enfrentar a nadie. Las motonieves se acercaban rápido. Ya podía ver los detalles. Su tía en una, un hombre grande que no reconoció en la otra. Amparo sintió el pánico trepar por su garganta. «Llama», repitió Darcy, su voz ahora urgente. Amparo presionó el botón de llamada. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3. Afuera, las motonieves se detuvieron frente a la cabaña. 4 veces. La puerta tembló bajo un golpe fuerte. 5 veces. «¡Amparo!», la voz de su tía, áspera y furiosa. «Sé que estás ahí. Abre esta maldita puerta. 6 veces. Corporación Darcy, emergencias. ¿En qué podemos ayudarle?». La voz femenina al otro lado del teléfono era profesional, calmada. El contraste con el caos que se desarrollaba afuera era surrealista. «Mi nombre es Amparo Vega», dijo ella hablando rápido. «Tengo a Augusto Darcy conmigo. Está vivo pero herido. Necesitamos evacuación médica inmediata. Valle Vega, Patagonia chilena». Otro golpe en la puerta, más fuerte. «No me hagas tirar la puerta abajo, mocosa. Sé que el millonario está ahí. Medio pueblo vio el helicóptero caer». La voz en el teléfono se volvió más urgente. «¿Puede confirmar que está hablando del señor Augusto Darcy, CEO de nuestra corporación?». «Sí. Él está aquí conmigo. Pierna rota, herida en la cabeza. Y hay gente intentando entrar a la fuerza. Necesitamos ayuda ahora». «Entendido. Rastreando su señal. Hay un equipo en Puerto Montt que puede estar ahí en 40 minutos. 40 minutos es demasiado». La puerta tembló de nuevo, y esta vez Amparo escuchó el crujido de la madera comenzando a ceder. «Es todo lo que tenemos, señorita. Manténgase segura. No corte la llamada». Amparo dejó el teléfono conectado y lo puso sobre la mesa. Miró a Darcy. 40 minutos. No aguantaremos 40 minutos si tu tía decide entrar a la fuerza. Lo sé. Otro golpe. La madera se astilló visiblemente. Amparo buscó desesperadamente algo. Cualquier cosa que pudiera usar como arma. No había nada. Solo la vieja estufa, las sillas rotas y... Sus ojos se posaron en el maletín, en el dinero. «¿Cuánto hay ahí?», preguntó, señalando el efectivo. $50,000 para sobornos y emergencias. Perfecto. Amparo tomó todo el dinero sin contar, solo agarrando los fajos y metiéndolos en una bolsa de tela. Luego caminó hacia la puerta justo cuando otro golpe la sacudía. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Darcy. «Negociando». Amparo abrió la puerta de golpe, sosteniendo la bolsa frente a ella como un escudo. Su tía estaba del otro lado, con el puño levantado listo para golpear de nuevo. Detrás de ella, el hombre grande sostenía una palanca de hierro. La tía se detuvo, sorprendida por la aparición repentina de Amparo. «Así que es verdad», dijo la tía, sus ojos moviéndose de Amparo a la bolsa que sostenía. «¿Encontraste al millonario?». «Está herido, necesita ayuda médica». «No me importa lo que necesite». La tía dio un paso adelante. «Ese hombre y todo lo que tenga en esa cabaña me pertenece». «¿Ah, sí? ¿Por qué?». «Porque esta tierra es mía. Tu tío me la dejó». «¡Mentira!». Amparo sacó los títulos de propiedad de su bolsillo y los sostuvo en alto. «Esta tierra era de mi madre, y ahora es mía». La expresión de su tía cambió de confianza a rabia pura. «Esos papeles no significan nada. Significan que tú no tienes derecho a estar aquí. Y definitivamente no tienes derecho a nada de lo que hay en esta cabaña». El hombre grande dio un paso adelante, la palanca todavía en su mano. «Suficiente charla. Dame el dinero, niña».
Amparo no retrocedió. En cambio, levantó la bolsa más alto. Está bien, lo puedes tener. Todo. $50,000. Vio cómo los ojos de ambos se iluminaban. Pero con una condición: me dan 20 minutos. 20 minutos de paz. Luego pueden llevarse el dinero y largarse antes de que llegue el helicóptero de rescate. ¿Y el millonario?, preguntó la tía. Él no es tu problema. En 20 minutos esto va a estar lleno de gente de su corporación. ¿Realmente quieres estar aquí cuando lleguen? El hombre y la tía intercambiaron miradas. Amparo pudo ver el cálculo sucediendo en sus cabezas. $50,000. Era más de lo que verían en toda su vida. Y esperar 20 minutos no costaba nada. 10 minutos, dijo la tía. 15. Hecho. La tía extendió la mano. Dame el dinero primero. No. Se quedan allá afuera. Yo me quedo aquí adentro con la puerta cerrada. En 15 minutos, tiro la bolsa por la ventana. Si intentan entrar antes, quemo el dinero en la estufa. Era un farol. No podía quemar la única palanca que tenía, pero apostó a que ellos no se arriesgarían. Funcionó. La tía maldijo, pero retrocedió. 15 minutos, ni uno más. Amparo cerró la puerta y la aseguró. Sus piernas temblaban tanto que apenas pudo llegar hasta Darcy antes de colapsar. «Acabas de regalar $50,000», dijo él. «Acabamos de comprar 15 minutos de vida». Amparo tosió, y esta vez el dolor en su pecho fue tan intenso que vio estrellas. 15 minutos. El helicóptero estará aquí en 40. Tenemos que aguantar 25 minutos más después de darles el dinero. No lo lograremos. Sí lo haremos. Pero incluso mientras lo decía, Amparo sabía que Darcy probablemente tenía razón. Los 15 minutos pasaron como una eternidad comprimida. Amparo los contó segundo a segundo, mirando el reloj de pulsera roto de su madre que siempre llevaba consigo. El minutero estaba atascado, pero el segundero todavía funcionaba, avanzando con tics irregulares que marcaban el tiempo restante. Darcy había perdido la conciencia de nuevo. Su respiración era superficial y ruidosa. Amparo se preguntó si sobreviviría incluso si el helicóptero llegaba a tiempo. Se preguntó si ella sobreviviría. La tos no paraba, y cada vez que tosía sentía como si sus pulmones se estuvieran desgarrando desde adentro. Afuera, podía escuchar a su tía y al hombre hablando en voz baja. No podía distinguir las palabras, pero el tono era claro. Estaban planeando algo. Amparo sabía que darles el dinero no garantizaba nada. En cuanto lo tuvieran, nada les impedía entrar de todas formas. Necesitaba un plan B. Miró alrededor de la cabaña buscando opciones. El teléfono satelital todavía estaba conectado con la operadora de emergencias, que ocasionalmente preguntaba si seguía ahí. Las grabaciones estaban guardadas de forma segura. Los documentos estaban escondidos bajo el colchón. El dinero estaba en la bolsa junto a la puerta. Y entonces vio algo que había pasado por alto. El maletín de Darcy todavía tenía una bengala de emergencia en un compartimento lateral. Amparo la sacó con manos temblorosas. Era pequeña, del tipo que usaban los barcos. Si la encendía dentro de la cabaña, la llenaría de humo, pero si la usaba afuera. El reloj marcó el minuto 15. Amparo tomó la bolsa con el dinero, abrió la puerta apenas una rendija y la lanzó afuera. La bolsa aterrizó en la nieve a medio camino entre la cabaña y donde esperaban su tía y el hombre. Ahí está su dinero. Ahora váyanse. Pero en lugar de correr hacia la bolsa, su tía se quedó quieta, mirando a Amparo con una expresión extraña. ¿Sabes qué, Amparo? He estado pensando. $50,000 es mucho dinero, pero un millonario vivo y agradecido vale mucho más. El corazón de Amparo se hundió. Hicimos un trato. Los tratos se rompen. La tía asintió al hombre grande, que empezó a avanzar hacia la cabaña, palanca en mano. ¿Vamos a quedarnos con el dinero y con el señor Darcy? Y tú, querida sobrina, te vas a quedar muy callada si sabes lo que te conviene. Amparo no lo pensó.
Encendió la bengala y la lanzó hacia el cielo. La luz roja explotó en el cielo gris como una estrella moribunda, brillante e imposible de ignorar. La bengala dejó un rastro de humo rojo que se elevaba en espiral, visible a kilómetros de distancia. ¡Estúpida!, gritó la tía. «Ahora todos sabrán dónde estamos». «Exacto». Amparo cerró la puerta de golpe y la aseguró de nuevo. «Ahora todo el que esté buscando el helicóptero caído sabrá exactamente dónde buscar, incluyendo la policía». Escuchó maldiciones afuera, seguidas del sonido de las motonieves encendiéndose. Su tía había tomado la decisión de huir. El dinero o no, no valía la pena quedarse y enfrentar las consecuencias. Pero el hombre grande no había huido. En lugar de eso, golpeó la puerta con la palanca con una furia renovada. «Me voy a llevar ese dinero aunque tenga que sacarte de ahí a pedazos». La puerta comenzó a ceder bajo los golpes. Amparo retrocedió, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa. Sus ojos cayeron sobre la estufa, todavía caliente, con las brasas ardiendo en su interior. Tomó el atizador de hierro que usaba para mover la leña. No era mucho como arma, pero era todo lo que tenía. La puerta se astilló. Una sección entera de madera se desprendió, dejando un hueco por donde el hombre podía meter la mano. Amparo se preparó, sosteniendo el atizador con ambas manos temblorosas. El hombre metió el brazo por el hueco, buscando el cerrojo. Amparo golpeó su brazo con el atizador con toda la fuerza que pudo reunir. El hombre rugió de dolor y retiró el brazo, pero solo por un momento. Volvió a golpear la puerta, y esta vez toda una sección cedió, lo suficientemente grande para que él pudiera pasar. Amparo retrocedió hasta quedar junto a Darcy. El hombre entró a la cabaña, enorme y furioso, con la palanca todavía en una mano mientras se sostenía el brazo golpeado con la otra. «Gran error, niña». Amparo levantó el atizador de nuevo, pero ambos sabían que era inútil. Él era 3 veces su tamaño y ella apenas podía mantenerse en pie. El hombre avanzó. Amparo cerró los ojos, esperando el golpe, y entonces escuchó el sonido más hermoso del mundo, el rugido distante de un helicóptero. El hombre también lo escuchó. Se detuvo mirando hacia el techo como si pudiera ver a través de la madera. El sonido se hizo más fuerte, más cercano. ¡Mierda! El hombre miró el dinero, luego a Amparo, luego hacia la puerta. Hizo su cálculo. Tomó la bolsa con el dinero y corrió hacia su motonieve. Amparo se dejó caer al suelo, el atizador resbalando de sus manos sin fuerza. El helicóptero estaba directamente sobre ellos ahora, el sonido de las aspas sacudiendo la cabaña entera. Vio luces brillantes a través de las grietas del techo. Escuchó voces amplificadas por megáfonos. Y entonces la puerta se abrió de nuevo, pero esta vez fueron paramédicos vestidos con equipo de invierno y chalecos con el logo de la corporación Darcy. «Aquí, lo encontramos». Entraron rápido, eficientes, profesionales. 2 fueron directamente hacia Darcy, evaluando sus signos vitales, preparando una camilla. Otro se acercó a Amparo. «¿Estás herida?» Amparo intentó responder, pero la tos regresó, violenta y húmeda. Cuando pasó, había sangre en su barbilla. El paramédico entendió inmediatamente. «Tenemos otra paciente aquí. Necesitamos 2 evacuaciones». «No», tosió Amparo. «Él primero. Yo puedo esperar». «No puedes esperar». El paramédico ya estaba preparando una máscara de oxígeno. «Tienes neumonía avanzada. Si no te tratamos ahora, no llegas a mañana». Amparo quería protestar, pero no tenía fuerzas. Dejó que el paramédico colocara la máscara sobre su rostro. El oxígeno frío llenó sus pulmones y por primera vez en días pudo respirar sin dolor. La transportaron en camilla hacia el helicóptero. Mientras la cargaban, Amparo giró la cabeza y vio a Darcy siendo cargado en una segunda camilla. Sus ojos se encontraron por un momento. Él asintió levemente. Ella devolvió el gesto. Habían sobrevivido, ambos. Pero esto no había terminado, solo estaba comenzando.
El hospital en Puerto Montt era un mundo diferente. Limpio, cálido, lleno de máquinas que pitaban y luces brillantes que nunca se apagaban. Amparo pasó 3 días en cuidados intensivos, conectada a tubos y monitores, luchando contra una neumonía que había estado a punto de matarla. Cuando finalmente despertó de verdad, con la mente clara por primera vez en semanas, encontró a un hombre de traje sentado junto a su cama. No era Darcy. Era más joven, con anteojos y un maletín de abogado apoyado en sus rodillas. Señorita Vega, mi nombre es Roberto Soto. Soy el abogado que su madre contactó hace años. Amparo intentó incorporarse, pero el dolor en su pecho la detuvo. ¿Mi madre? Ella me contrató para proteger sus intereses legales sobre la tierra del Valle Vega. Cuando supe que había fallecido, intenté contactarla a usted, pero su tía me informó que también había muerto. Su expresión se endureció. Claramente, mintió. ¿Por qué está aquí? Porque el señor Darcy me contactó. Me pidió que viniera a finalizar un acuerdo con usted. Soto abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Esto es lo que él propone. Durante la siguiente hora, Soto le explicó todo. El acuerdo era incluso mejor de lo que Darcy había prometido en la cabaña. La venta de la tierra por un precio justo, más 7 años de participación en las ganancias, más la construcción de una clínica completamente equipada en el pueblo más cercano. Y algo más, una beca completa para que Amparo estudiara lo que quisiera, en cualquier universidad que aceptara. Hay una cláusula de confidencialidad, por supuesto, continuó Soto. No puede hablar públicamente sobre los métodos que la corporación usó en el pasado, pero en privado, con las autoridades correspondientes si es necesario, tiene total libertad. ¿Y la grabación? La grabación permanece en su poder como póliza de seguro. Si algo le sucede, si el acuerdo no se cumple, o si la corporación intenta cualquier acción contra usted, su abogado tiene instrucciones de hacerla pública inmediatamente. Amparo leyó cada página del contrato. Era denso, lleno de lenguaje legal que apenas entendía. Pero Soto se lo explicó todo, línea por línea, sin apuros. ¿Qué pasó con mi tía?, preguntó finalmente. Fue arrestada intentando cruzar la frontera con $50,000 que no pudo explicar. Está enfrentando cargos de intento de extorsión y agresión. El hombre que estaba con ella también fue arrestado. Bien, ¿tiene alguna pregunta sobre el acuerdo? Amparo tenía 1000 preguntas, pero la más importante era una que sabía que no podía hacer en voz alta. Estaba traicionando a su madre al firmar esto. Como si pudiera leer sus pensamientos, Soto sacó un sobre del maletín. Su madre me dejó esto. Me pidió que se lo entregara si alguna vez llegaba el momento en que usted tuviera que tomar una decisión importante sobre la tierra. Amparo tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta, escrita con la letra familiar de su madre. Mi querida Amparo, si estás leyendo esto, significa que llegó el momento que siempre temí, pero sabía que llegaría. El momento en que tienes que decidir qué hacer con nuestra tierra. He pasado años luchando para protegerla. He rechazado ofertas, he enfrentado amenazas, he gastado cada centavo en abogados. Y no me arrepiento de nada de eso, pero hay algo que necesitas saber. Nunca luché por la tierra en sí. Luché por lo que la tierra representaba. Dignidad, historia, la prueba de que nuestra familia importa. Pero la dignidad no se mide en hectáreas de tierra, mi amor. Se mide en las elecciones que hacemos, en cómo tratamos a otros, en si vivimos nuestras vidas con integridad. Si tienes la oportunidad de vender la tierra por un precio justo, de vivir una vida segura y cómoda, de tener oportunidades que yo nunca pude darte, entonces tómala. No es traición, es supervivencia, es inteligencia, es exactamente lo que yo habría querido para ti si hubiera tenido el coraje de dejarte ir. La tierra puede cambiar de dueño. Los edificios pueden ser construidos y derribados. Los minerales pueden ser extraídos. Pero lo que llevamos en el corazón, las lecciones que aprendemos, la fuerza que desarrollamos,
Eso nadie nos lo puede quitar. Eres más fuerte de lo que crees, Amparo. Eres más inteligente de lo que yo jamás fui. Confío en ti. Confío en que tomarás la decisión correcta, sea cual sea. Y sepas lo que sepas, te amo. Siempre te amaré. Y estaré orgullosa de ti sin importar qué elijas. Con todo mi corazón, mamá. Amparo terminó de leer con lágrimas corriendo por sus mejillas. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó contra su pecho. Luego miró a Soto. ¿Dónde firmó? 3 meses después, Amparo estaba de pie frente a la cabaña, o lo que quedaba de ella. La corporación había comenzado las operaciones de preparación del terreno y la vieja estructura sería demolida en cuestión de días. Había venido una última vez para despedirse. Entró a la cabaña vacía. Alguien había limpiado los restos del rescate, pero el olor a humedad y madera vieja seguía ahí. Se arrodilló en el lugar donde su madre solía sentarse, donde había encontrado la caja con los documentos. «Lo hice, mamá», susurró. «Hice lo que creí correcto. Espero que estés orgullosa». No hubo respuesta. No esperaba una. Pero en el silencio de la cabaña, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Se levantó y caminó hacia la puerta. Afuera, un auto la esperaba. En 2 semanas comenzaría sus clases en la Universidad de Santiago. Estudiaría Derecho. Quería aprender a proteger a gente como su madre, gente que no tenía los recursos para defenderse contra corporaciones poderosas. Antes de subir al auto, se giró una última vez hacia el valle. La clínica ya estaba en construcción en el pueblo, una estructura moderna que destacaba contra el paisaje antiguo. Había creado 3 empleos permanentes y estaba ofreciendo atención médica gratuita a más de 200 personas. No era justicia perfecta, pero era algo. Y a veces, algo era suficiente. Amparo subió al auto y no miró atrás mientras se alejaban. El alto invierno seguía ahí, implacable y eterno. Pero ella ya no era su prisionera, era libre. 6 meses después, Amparo recibió una llamada inesperada. Era de un hospital privado en Santiago. Augusto Darcy quería verla. Ella dudó. No le debía nada a ese hombre, pero la curiosidad ganó. Lo encontró en una habitación privada, recuperándose de una cirugía en la pierna. Se veía más viejo, más cansado, pero cuando ella entró, sus ojos recuperaron algo de su viejo brillo. «Señorita Vega, gracias por venir. ¿Qué quiere?» «Directo al grano. Me gusta eso». Hizo un gesto hacia una silla. «Por favor, siéntate». Amparo se sentó, pero mantuvo su distancia. «Quería que supieras que la operación en el Valle Vega está siendo completamente transparente. Todos los permisos legales, todas las regulaciones ambientales, todo por la vía correcta, como prometí. Eso no es suficiente para que me sienta bien con lo que hice. Lo sé, y no debería». Darcy se inclinó hacia adelante. «Pero quiero ofrecerte algo más, un trabajo». «¿Qué?» «Cuando termines tu carrera de Derecho, quiero contratarte como asesora legal de la corporación, con un enfoque específico. Asegurarte de que nunca volvamos a hacer lo que le hicimos a tu familia». Amparo lo miró con incredulidad. «¿Por qué haría eso?» «Porque eres inteligente, porque eres honesta, y porque me asustaste más en esa cabaña de lo que nadie me ha asustado en 20 años de negocios». Una sonrisa triste cruzó su rostro. «Necesito gente que me asuste, gente que me mantenga honesto. Usted no es honesto». «No, pero podría serlo, con la persona correcta vigilándome». Amparo se levantó para irse. «Piénsalo», dijo Darcy. «No tienes que responder ahora, pero la oferta estará ahí cuando estés lista». Amparo caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «¿Sabe qué es lo más triste de todo esto?», dijo sin girarse. «Usted es inteligente, poderoso. Tiene recursos que la mayoría de la gente no puede ni imaginar. Podría haber construido algo increíble, algo que ayudara a la gente en lugar de explotarla, pero eligió el camino fácil. Y ahora está solo, en un hospital,
ofreciéndole trabajo a la hija de una mujer que usted ayudó a matar. Tu madre murió de cáncer. Mi madre murió de estrés causado por años de ser acosada por gente como usted. Ahora Amparo se giró para mirarlo. Llámelo como quiera, pero ambos sabemos la verdad. Darcy no respondió. No había respuesta posible. No voy a trabajar para usted, continuó Amparo. Pero tampoco voy a desperdiciar mi vida odiándolo. Voy a usar lo que aprendí, lo que usted me enseñó sobre cómo funciona realmente el poder, para ayudar a otra gente, gente como mi madre. Entonces, seré tu primer caso de estudio sobre cómo no hacer las cosas. Exacto. Amparo salió de la habitación y cerró la puerta tras ella. Mientras caminaba por el pasillo del hospital, sintió algo soltarse en su pecho. No era perdón, no exactamente, era liberación. El fantasma de su madre ya no pesaba sobre ella exigiéndole venganza o justicia perfecta. En su lugar, había algo más ligero, más real. El recuerdo de una mujer que había luchado con las herramientas que tenía y que le había dado a su hija las herramientas para luchar mejor. Afuera del hospital, el sol de invierno brillaba débil, pero real. Santiago era ruidosa, caótica, completamente diferente del silencio opresivo del alto invierno. Pero Amparo había aprendido algo importante en esa cabaña helada. El silencio no era paz, y el ruido no era caos. A veces, el ruido era simplemente la vida sucediendo, y ella estaba lista para vivirla. 10 años después, la Clínica Vega atendía a más de 2,000 pacientes al año. Amparo, ahora abogada especializada en derechos indígenas y protección de tierras, había ganado 3 casos importantes contra corporaciones mineras. Ninguno de ellos contra la corporación Darcy, que bajo nueva dirección había reformado completamente sus prácticas. Augusto Darcy había muerto 2 años atrás. Le dejó a Amparo una carta en su testamento. Ella nunca la abrió. Algunos fantasmas era mejor dejarlos descansar. El Valle Vega se había transformado en una operación minera modelo, con estándares ambientales estrictos y beneficios compartidos con la comunidad local. No era perfecto, nada lo era, pero era mejor, y en el pueblo más cercano. En la entrada de la clínica había una placa de bronce que decía Clínica Elena Vega, en memoria de una mujer que luchó por la dignidad de su familia y en honor a su hija, que aprendió que la dignidad no se hereda, se construye. Amparo visitaba la clínica 2 veces al año, no por obligación, sino porque necesitaba recordar de dónde venía. Necesitaba recordar la cabaña helada, el hambre, el miedo. Necesitaba recordar la elección que había hecho, salvar a su enemigo para poder derrotarlo de una forma que su madre nunca pudo. Algunos llamarían a eso traición, otros lo llamarían pragmatismo. Amparo simplemente lo llamaba supervivencia, y en el fondo, sabía que su madre lo entendería, porque al final, la tierra no era lo importante. Lo importante era vivir lo suficiente para contar la historia, para asegurarse de que la próxima Amparo no tuviera que elegir entre morir con dignidad o vivir con culpa, para asegurarse de que la próxima vez hubiera una tercera opción. Y si esta historia te llegó al corazón, si alguna vez has tenido que tomar una decisión imposible entre lo correcto y lo necesario, déjame saber en los comentarios. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que a veces sobrevivir es la forma más valiente de resistir. Porque Amparo no salvó la tierra de su madre, pero salvó algo más importante. Salvó el futuro que su madre había soñado para ella. Y eso, al final, era todo lo que importaba. Fin.